Hola, buenas tardes. Yo sigo con mis anteojos. Hoy lo tenemos a nuestro amigo Luis Fleischmann, que vive en Estados Unidos, que es una persona que maneja mucho el tema y en este momento Estados Unidos es muy importante para Israel por el tema Trump. Luis, ¿qué está pasando con... Nadie lo sabe, ¿qué está pasando con Trump? ¿Vos sabés algo? Bueno, no sé a qué te referís, si te referís a qué está pasando con respecto a Israel, qué está pasando con respecto a Medio Oriente, A qué está todo, pasando. a Israel, a Medio Oriente. Este hombre se ha dado vuelta. Mucha gente habla de que hizo lo mismo que Obama. Para nosotros, Obama fue funesto. Bueno, Entonces, realmente le quedan todavía 2 años. Y yo insisto en que está senil. Para mí está senil. No, no le encuentro otro motivo, a no ser que esté pensando en otra cosa y esto sea todo un estratagema como para que cuando termine el mundial empezar de nuevo. No lo sé. No sé a qué bueno, tener. no sé cuánto, vamos a ponerlo así. Primero, con respecto a la comparación con Obama, o sea, es importante, digamos, mantenerse uno sobrio porque es fácil reaccionar emocionalmente. Esto es un memorando de entendimiento, no Un es un acuerdo. acuerdo final. Sí, sí, sí. Pero hay algunos problemas en este memorándum de entendimiento, entre ellos el problema de que se le permite desde ya a Irán vender el petróleo crudo. Y eso le podría traer miles de millones de dólares a Irán de ingreso y desde ya convertirse de vuelta en una potencia petrolera lo cual podría, digamos, obviamente financiar el rearmamento de Irán, incluyendo el programa nuclear. Eso es Eso lo que es a mí me da miedo. Los 460 kilos de uranio enriquecido que no aparecen y que no van a aparecer según mi criterio, ¿no? Si no se baja el régimen. No creo que aparezca el uranio enriquecido, que es gravísimo, porque aparece alguno, le mete una ojiva nuclear y a nosotros, seamos realistas, frenamos los misiles, pero algunos se nos escapan. Entonces, no es hermético. bueno, ese es otro grande problema, que el tema de los misiles y el tema de los proxies, o sea, de los organizaciones terroristas, no está ni siquiera en la mesa. En ese sentido, es comparable con Obama. Con respecto al uranio enriquecido, yo creo que comparto tu opinión de que ellos no van a devolver el uranio enriquecido y menos se lo van a dar a Estados Unidos o a algún otro país que ellos no consideran amigo. Si ellos se comprometen a diluir el uranio enriquecido en Irán mismo, hay que ver si lo hacen, eso es otra cosa, y cuánto están dispuestos a diluir. Yo te digo la verdad en ese sentido, yo soy muy escéptico, yo creo que en estos 60 días no se va a lograr nada. No lo veo a Vance negociando de una forma que No, para pueda ser nada, para ventajosa. nada, para nada. Ventajosa. En este momento hay, digamos, la única esperanza que yo tengo quizás sea que lo que está buscando Trump es bajar los precios del petróleo y creo que eso fue el gran problema en toda la negociación. Trump quería bajar los precios del petróleo, obviamente porque la gente estaba pagando, había un momento inflacionario, y segundo, por el tema de las elecciones de medio término. Eh, y yo no veo en este momento, Ted Cruz ya habló en contra de este acuerdo, creo que hay otros también que están en contra del acuerdo, incluso Lindsey Graham, que trata de mantener un equilibrio entre su buena relación con Trump y la crítica a este. Los demócratas están criticando a Trump porque dicen que en realidad, digamos, ¿para qué desmanteló el arreglo de Obama, no? Eso es lo único que dicen y en realidad ellos han sido muy, pero muy débiles, Dorit, y esto es algo muy, muy preocupante. A mí me preocupa esto mucho más que cuál va a ser el resultado final de esta negociación.
Los demócratas simplemente dijeron prácticamente al unísono de que esta no era una guerra nuestra, de que no había peligro inminente, lo cual esto me hace recordar a el argumento de Pat Buchanan en su libro cuando él dijo, Estados Unidos no tenía por qué haber entrado en la Segunda Guerra Mundial con Alemania. O sea, tenía que haber peleado contra Japón, pero no contra Alemania porque no hubo peligro inminente. Bueno, te voy a decir que desde Pearl Harbor no existe, Estados Unidos nunca estuvo involucrado en un conflicto bélico donde había peligro inminente. No en la guerra de Corea, no en la guerra de Vietnam, no en la primera guerra de Irak, no te estoy hablando de la del 2003, estoy hablando del 91. Siempre Estados Unidos es una potencia donde tiene, digamos, una flota donde está en todos lados del mundo, está en el Pacífico, está en el Golfo Pérsico, donde quieras. Estados Unidos es una potencia que desde hace mucho tiempo que no pelea en sus fronteras, entonces que el Partido Demócrata haya dicho eso y a no haber reconocido el peligro de Irán para el mundo, particularmente cuando muchos demócratas apoyaron sanciones a Irán. Y Eso a mí me resulta Vance que está realmente. diciendo de que Israel existe gracias a Estados Unidos. No, Israel no existe gracias a Estados Unidos. Bueno, creo que yo escuché perdón, la entrevista con Vance en su enteridad, que fue más o menos de unos 45 minutos. Él no dijo eso, se refirió simplemente a las armas que Israel estaba usando en contra de Irán y en contra de sus enemigos, que es verdad que muchos vienen de Estados Unidos. Y eso sí. Pero Eso se lo dijo, pero no dijo que Israel le debe su existencia a Estados Unidos. Y si es así, yo quiero recordarle al público de que si bien Estados Unidos reconoce a Israel 11 minutos después de que Israel declare su independencia, también impuso un embargo de armas. O sea digamos, la guerra de independencia del año 48 no podía haber sido ganada gracias a Estados Unidos. Fue ganada, mira, irónicamente fue ganada gracias a armas checoslovacas haga que vinieron a través de Checoslovaquia. Stalin, con apoyo de Stalin. Una cosa loca. Y obviamente armas propias. O sea, recordemos que Estados Unidos, por un lado, nos reconoce políticamente y por el otro lado, nos tira debajo del camión al imponer un embargo de armas. Entonces, Te cuento que Israel, según lo que me ha llegado, ya está empezando a hacer, a reemplazar y a construir armas las armas norteamericanas se van a reemplazar con armas israelíes, en una parte. Así que ya Israel se puso bueno, en campaña eso para es un hacerlo. proyecto. Mira, Doris, Doris, yo esto lo dije en varias oportunidades y se lo dije incluso a israelíes en una conferencia que di hace poco a través de Zoom en la Universidad de Ariel. Y Israel tiene que empezar a moverse hacia una independencia total. Totalmente de acuerdo. Israel no produce las bombas que dispara. O sea, hay mucha tecnología y mucha cuestión de computadoras y hemos visto los logros con respecto a los antimisiles y los drones. Ahora hay drones que reconocen el terreno antes que los soldados entren y hay ahora robots que pueden entrar a pelear dentro de los túneles. Eso es algo increíble. Si Israel ha llegado a esto, y como dijo una vez Ben Gurión, el que no cree en milagros, uno no puede creer en Israel si uno no cree en milagros, hay que independizarse. Y cuando yo hablo de independizarse, hay algunos israelíes que me dicen nunca vamos a lograr la independencia total. No hay ningún país que tenga una independencia total. La gente ahora está detrás o sea, las grandes potencias China y Rusia y Estados Unidos están todos detrás del litio cuando el litio lo tienen unos pocos países. Hasta ellos dependen de eso. Entonces nosotros podemos diversificar nuestra dependencia. Y en lugar de poner todas las cartas en Estados Unidos, se puede diversificar. Hay ahí muchos países que en este momento, particularmente si ellos ven este deterioro de las relaciones entre Israel y Estados Unidos, pueden llegar a tener miedo. Taiwán totalmente depende de una protección militar americana que no está garantizada en este momento. Si China invade Taiwán, Están solos. bajo Trump, yo te Solos. aseguro que no van a mandar tropas a defender a Taiwán. Mira, yo lo que siempre pongo de ejemplo
es que los F-35 nuestros, el ADIR, tiene 600 modificaciones que los otros Sí, F-35 no la tienen. Por eso ha sido tan efectivo la Fuerza Aérea israelí dentro de Irán. Y en los pilotos que totalmente. están sumamente, o sea, avanzados nuestros pilotos. Mi nieta dice, yo viajo en el AL porque yo sé cómo son los pilotos. Porque los pilotos Tiene razón tu israelíes son... nieta. ¿Cómo? Tiene razón tu nieta, pues yo hago lo mismo. Yo ahora viajo a Yo, Israel y viajo en yo el AL. también, yo también viajo en el AL. Pero a mí, yo me siento O más sea, son tranquila muy viajando chorros en el cuando se AL. trata de plata, pero es Sí, una sí, compañía segura. sí, totalmente, totalmente. Sí. Yo vi a El Al sortear una tormenta, estaba la tormenta acá y el avión venía justo para la tormenta, hizo así y se fue de la tormenta. Me quedé maravillada, porque yo dije, ¿dónde nos vamos a meter? Y venía en el avión. Y bueno, pasó, no pasó nada, porque el avión se No, fue de la totalmente, tormenta. totalmente. No, totalmente. Sí, hay historias de pilotos israelíes que incluso lograron evitar misiles que se dispararon sobre aviones de El Al. O sea, no, sin lugar a dudas, eso tenés razón, Dori. Pero también tenemos que usar, digamos, yo pienso incluso, Dori, de que si Israel diversifica su dependencia y empieza a tener, digamos, relaciones comerciales con aquellos países que proveen de materia prima para crear bombas, para tanques, lo que sea. Yo pienso que incluso puede llegar a haber una economía de guerra importantísima que dispare económicamente a Israel hacia arriba más. Porque Eh, recordemos, una industria de guerra, y yo también tengo entendido que Israel exportó miles de millones de dólares en armas en los últimos años. Mira, O sea dos que hay mucha cosas. gente interesada en las contribuciones israelíes a la defensa. Escúchame, dos cosas. Israel mandó cúpula de hierro y otras varias armas que no están diciendo, con soldados a Emiratos y a Bahrein, que son los de los acuerdos de Abraham. Y son los Entonces, más leales. sí, Son los más leales. totalmente, totalmente, porque fueron los que criticaron a Hamas cuando fue el 7 de octubre. Entonces, ¿sabes qué? Eso por un lado. Y por el otro lado, Israel está, está tan avanzado, no solamente en tecnologías, en cerebros. Creo que el capital de Israel son los cerebros, que es Totalmente. ¿me entendés? Es el No son capital las que tenemos. naranjas. Y el shekel hoy, el shekel es la moneda más fuerte del mundo en una economía de guerra. ¿Cómo se entiende eso? Es una moneda fuerte, no sé si es la más fuerte del mundo, pero es una Me moneda dijeron fuerte que en relación superó al al dólar. franco suizo. Sí, y bueno, Está muy sí, bajo sí, el dólar, 2,80 más o menos, está bajísimo. Así. Eh, sí, sí, obviamente Israel tiene todo el material humano y todo el potencial para salir adelante. Tiene soldados increíbles, o sea, Ayer me nos saco el mataron sombrero. 5, nos mataron ayer. Sí, Terrible. yo sé, y fue terrible que no hayan logrado parar ese misil que justo cayó en un tanque. Eh, y justo cayó en un tanque de un comandante de regimiento, o sea, ese es un problema gravísimo y ese es otro problema que Trump, en mi opinión, no lo entiende. Para Trump hasta ahora desmereció la dimensión de los ataques de Hezbollah y dijo, ¿por qué vas a reaccionar a esto? Es una tontería. Incluso cuando derribaron un piloto, perdón, un helicóptero americano, los iraníes, él dijo, bueno, no es tan importante como para parar esta negociación. O sea, vuelta al tema del tema de la negociación con Irán, la forma como Trump negoció todos estos meses a partir del cese de fuego fue vergonzosa. Eso te lo puedo asegurar, porque se mostraba como ansioso de llegar a un acuerdo y los iraníes entendieron perfectamente bien Y se de que mueren él de lo que risa de tenía. eso. ¿Sabés quién es Miriam Por eso, Adelson? perdón, ¿qué dijiste que ¿Sabés no? quién es Miriam Adelson? ¿Cómo no voy a saber? Por supuesto. Bueno, Sí, sí, Miriam Adelson le puso a Trump 100 millones de dólares para la campaña. Miriam sí, Adelson es dueña de Israel Hayom,
de Maarif, porque el marido antes de morirse compró los diarios. Israel Hayom siempre fue de ellos. Israel Hayom es Sí. el diario con más tirada que hay en el país. Bueno, Resulta, se reparte gratis, ¿verdad? sí, totalmente, en todos, vos Sí. ves Israel Hayom por todos lados. Entonces, resulta que ella hizo una carta abierta que la retomó Dani Saken para Israel Hayom y le dijo, pensé que ibas a ser el presidente el más grande de Estados Unidos y fracasaste. Y se lo dijo Miriam Adelson, que no sé si va a poner 100 millones otra vez para la campaña que viene ahora. Yo no pensé que esa era la idea de Zaken, que yo no sabía que Miriam Adelson había escrito esa carta. No, dicen que la escribió Miriam Adelson y se la pasó a Dani Saken para que él la publicara, digamos. Pero no hay Yo pruebas de eso, es una Es lo que especulación. se dice, es lo que en general, todo ese tipo de trascendidos hay que tomarlos con pinzas, pero la carta de Dani Saken es fantástica. Yo la publiqué, la tengo publicada en castellano, la traduje. Bueno, hoy aparentemente salió en Newsmax, que Newsmax es una publicación pro-Trump, y yo conozco al director y al dueño de Newsmax, y salió la carta de Saken en primera plana. Pero no sugería, lo que decían era que salió en un diario que estaba financiado por uno de los más grandes apoyantes de Trump, o sea, Por refiriéndose a Miriam Miriam Adelson. Adelson, pero no Salió, decían que Miriam Adelson lo escribió. no, no, dicen que Miriam Adelson no podía figurar y que bueno, se lo pasó a Dani Saken. Eh, así que bueno, vamos a ver, no sé, Pero no a mí me importa, llama la atención la carta porque está muy bien hecha. a mí me llama la atención porque Miriam Adelson en realidad tiene acceso directo a Trump. Mira, Miriam Adelson llevó a los 20 rehenes que largaron la última vez, se los llevó a Estados Unidos para que lo vieran a Trump en su propio avión. Ella tiene una fuerza y aparte que tiene un nivel económico que multimillonario. Entonces, No, hay cosas, totalmente, totalmente. Es uno de bueno, los más, Adelson es uno de los más ricos del país, incluso. No sé si el número 4 o algo de ella eso. es israelí, es médica. Sí, yo sé. Psiquiatra, sí. Bueno, entonces, ¿cuál este tratado, porque no es un acuerdo, memorándum de entendimiento, que no es ni una cosa ni la otra, les da 60 días a los iraníes para hacer lo que se les da la gana. ¿No es así? Va Bueno, hablando muy simple. no, o sea, no pueden, o sea, si ellos atacan, violan el acuerdo, Pero obviamente. Hezbollah, que es el proxy, está atacando a Israel. Israel ya dijo, no nos vamos a quedar quietos, vamos a bombardear. Bueno, bueno, el problema es qué es lo que va a hacer Netanyahu. Netanyahu ayer yo sé que ordenó parar el fuego, ¿verdad? Y le dijo al ejército que ahora no, por ahora no. Israel no se va a mover del sur del Líbano, entiendo que es eso lo que Irán demanda. Sí, total, Se habló de que ellos cerrarían el estrecho de Hormuz, pero aparentemente no lo han hecho todavía. Yo pienso que si Trump presiona a Israel y lo ha presionado, y si Israel renuncia, yo creo que es una ventaja psicológica a Irán que es fundamental para los iraníes, porque ellos no ven generosidad en todas estas concesiones, ellos ven debilidad y es lo que ellos totalmente, ven, porque cuando totalmente. uno, porque recordemos, es más o menos la misma idiosincrasia nazi. Ellos miran a dónde quieren llegar y cuando ven una concesión lo toman como una debilidad, algo que hay que aprovechar, no algo que hay que agradecer como un gesto. Y sí, Entonces, esto es algo que Trump, por ejemplo, no ha entendido. Trump también piensa que el régimen cambió. El régimen no cambió, no, para nada. porque el régimen se convirtió de una teocracia, se convirtió en un régimen militar, cuando las guardias revolucionarias son los que tienen el poder en la mano. Por eso era Totalmente. fundamental eliminar a las guardias revolucionarias. Era fundamental eliminar a las guardias revolucionarias. Igualmente han recibido un bajón grande de eliminados de líderes, pero no alcanza, no alcanza. Hay que No, no terminar con la alcanza. cabeza de la serpiente.
No alcanza porque en realidad Irán está construido, el régimen está construido de la misma forma que una organización terrorista está construida. Están construidas para que si se muere uno enseguida se reemplaza con el otro. Y de hecho vimos a Hezbollah. Hezbollah, después de la paliza que recibieron a fines del año 25, de 24, volvieron a renacer de alguna forma y a Qassam Naim, que se creía que era un pobre tipo, en realidad revivió a Hezbollah gracias al apoyo iraní. Entonces no es como algo que se reproduce prácticamente como una lombriz. Entonces es difícil, pero no es imposible. O sea, el Mossad logró eliminar varios de las guardias revolucionarias, logró atacar a las guardias Lo que revolucionarias en pasa es el que corazón, y esto tiene que haber seguido. se está hablando, Dadi Barnea tiene razón cuando dice que la solución está en eliminar al régimen y había que seguir ahí. el Sí, pueblo perdón, iraní Doris. también está pidiendo, lo está pidiendo el pueblo, la gente, las mujeres, todo lo que está, o sea, no es que tiene que implosionar y aparte explotar por afuera, o sea, se tienen que dar las dos cosas, la implosión y la explosión, ¿me entendés? Entonces, bueno, qué sé yo, estamos en un punto de la historia muy difícil, con un nivel de antisemitismo terrible en el mundo, terrible, países que nunca fue, como Uruguay, que nunca fue antisemita, es antisemita, y países que nunca, que no hay, Canadá dejó entrar musulmanes, donde entró el Islam, se perdió el lugar, se perdió. Bueno, ese es otro problema, Dori, porque hasta ahora Estados Unidos parecía ser como garantizado a Israel y el apoyo a Israel, sea demócrata, sea republicano. En este momento tenés a la hermandad musulmana penetrando, por ejemplo, ahora los demócratas socialistas, cuyo líder es Bernie Sanders. Ah, Ellos en este momento están teniendo candidatos en las primarias para desafiar a los demócratas tradicionales, tipos como Dan Goldman, tipos como Espaillat, toda esta gente que había sido demócratas centristas, los están desafiando en las primarias y muchos están ganando. Ahora tenemos a Plattner, por ejemplo, que es un candidato a Senado en Maine, que es un tipo que tenía tatuajes nazis, manejó la campaña en contra de AIPAC, cuando en realidad el estado de Maine tiene otros problemas y otros asuntos. Y esto fue endorsado por el liderazgo demócrata, incluyendo Charles Schumer. Y los judíos que están en el Partido Demócrata se quedaron callados en la boca, como el gobernador ese es el Shapiro, problema, que que tienen el voto histórico. por eso te digo, y ellos lo que quieren es ganar la mayoría en las elecciones de noviembre para ellos tener mayoría y poder bloquear a Trump. Y no les importa que haya un nazi que represente al Partido Demócrata con tal de ganar del Senado en Maine. Entonces estamos en una crisis moral, estamos en una crisis donde primero hay una crisis de ignorancia. Muchos no entienden cuál es el valor estratégico de Israel y por eso la única esperanza que yo tengo con respecto a Estados Unidos es que una vez que un presidente esté ahí, sea simpatético, tenga simpatías o no tenga simpatías a Israel, entienda cuál es el valor estratégico de Israel. O sea, lo que está pasando en Europa, Oh, donde ningún presidente puede contrarrestar al poder de la hermandad musulmana, ¿verdad? Que no puedan ni siquiera criticarlos. Míralo a Keith Starmer, míralo a Macron, son vergonzosos. Ni a que hablar de los liderazgos de Holanda o de Suecia. y de Sánchez. Y ahora, pues, bueno, Sánchez ya, olvídate, porque Sánchez está ahí con la gente de Podemos, pero Quiero sí, aclarar que la hermandad musulmana es Qatar. Qatar Qatar financia, es la hermandad obviamente, musulmana Y y Turquía también, Turquía. pero Qatar Entonces, financia Qatar llena de plata las universidades. Entonces, totalmente. es peligrosísimo porque son los futuros líderes del mundo, las universidades norteamericanas. Bueno, mira, hablando de Qatar, hay un problema muy serio porque hay evidencia que Qatar mandó millones de dólares a universidades americanas y ellos, obviamente, a sabiendas, no informaron esto al Departamento de Educación. O sea, a sabiendas significa, y esto no va, esta investigación dudo que sea perseguida,
porque Trump tiene relaciones buenas con Qatar. En realidad lo vimos a Trump subirse a un avión que Qatar le regaló. Sí. Qatar me dio también para este acuerdo que hubo con Irán, Qatar y Pakistán, que son dos estados prácticamente terroristas. Y Trump no le ve nada de malo, como no le ve nada de malo a Erdogan tampoco. No entiende cuál es el peligro de Erdogan, que es otro hombre de la hermandad No es musulmana. político. Este tipo es un comerciante, Trump, no es un Totalmente. político. Sí, exactamente. Ve todo como una transacción. Pero por eso te digo, cuando te referís a que es senil, él no es senil, simplemente es su forma de hacer política y es una forma equivocada y él no escucha a nadie y no entiende el tema geopolítico y no entiende tampoco tanto el rol de Estados Unidos en el mundo. Es una especie de America First, es una especie de, yo diría yo, aislacionismo. Es una especie de que nosotros estamos primero y nuestros intereses están primero y los intereses se miden por dinero. Ya está. Entonces no es, entonces en este momento dejan muchas cosas pendientes. O sea que Qatar no sea, que no lo hagan responsable a Qatar por todo el financiamiento del terror y por todo el financiamiento del antisemitismo que hay en las universidades. Es una cosa horrible y no tenemos el apoyo ni de los republicanos ni de los demócratas. El problema es que hay una división grande ahora entre los republicanos. Por un lado Vance, por el otro lado Rubio. ¿Qué va a salir? Las primarias vamos a ver qué pasa cuando sea la elección para presidente, porque están ahí cabeza, yo defiendo a Rubio, pero en general vemos que Vance realmente no apoya a Israel y es un riesgo muy grande que gane él una elección. Yo pienso que sí, es un riesgo grande. Pienso que Vance es un problema. Ah, y no es la primera vez. Vance incluso en el pasado también. Eh, obviamente Rubio es una persona más amigable. No sabemos qué va a pasar en el año 28. No sabemos exactamente qué es lo que el público va a elegir. Lamentablemente muchos de los candidatos anti-Israel han sido elegidos, incluyendo una persona que estaba asociada al sheikh ciego, si te acordás del año 93, que hubo un ataque a una de las Torres Gemelas, donde murieron 6 americanos. Este hombre testificó en favor del jeque que había incitado en realidad este tipo de ataques y ahora fue elegido en las primarias demócratas en un distrito donde hay 40% de blancos, en la zona de Princeton. Estamos en una situación calamitosa, por ello digo, urge que Israel se convierta en un país más independiente militarmente. Y vamos a tener que vivir con el mismo aislamiento político que vivió Sudáfrica por mucho tiempo, porque si no tenemos a Estados Unidos, Canadá ya nos tiró debajo del camión. No, Canadá es un Australia, desastre. después del ataque antisemita que hubo en diciembre, un poquito se calmó. Pero los europeos no están con nosotros, con algunas excepciones No, de países de solamente Europa Europa del del Este. Este. Europa del Este sí. Europa del Este, Italia y Alemania todavía están con nosotros en ciertos aspectos, en otros aspectos no. No estamos en una buena situación y yo creo que ellos tampoco están en una buena situación porque todo esto lo que hace es incrementarle el apetito a la hermandad musulmana y a todos estos yihadistas. Recordemos, ISIS, el Estado Islámico, reclutó miles de yihadistas británicos, gente con ciudadanía británica, gente con ciudadanía europea. Ellos no quieren ver esto porque no quieren confrontarse. Hoy en día la policía francesa se habla de que hay como 170 distritos donde la policía francesa ni se mete Sí, es porque verdad. está dominado por la hermandad musulmana. Entonces estamos en una situación donde Occidente está debilitado y a todo esto, ¿quién se regocija? China, Rusia, la hermandad musulmana, todos aquellos. Luis, vamos a seguir. La OTAN. Este tema con vos da para 5 Zoom, no uno. Porque aparte estás viviendo y porque manejas el tema. Me está diciendo que tengo que ir terminando. Cerrá
¿cuál es tu pensamiento con respecto a todo esto que está pasando? Y como vos decís, que Israel fabrique sus propias armas, que pase todo esto y que, bueno, el antisemitismo la están en Barcelona, Pilar Rahola está en juicio por ser amiga de Israel y por defender a los judíos y porque defender el genocidio que nunca existió ni existe. Así que, ¿cómo estamos? Estamos mal y yo te voy a decir una cosa, con respecto, acá hay algo que yo pienso que la gente tiene que entender, Dori. Eh, la chispa que enciende el antisemitismo viene de la hermandad musulmana, viene de todos los antisemitas árabes y musulmanes que tienen esta ideología antisionista, pero el fuego se alimenta con la tradición cristiano occidental, esa es la verdad. O sea, son, son los americanos, son los europeos los que están simplemente comprando y están encendiendo y están, digamos, tirando leña al fuego en este sentido y no tienen capacidad de reflexión, no tienen autocrítica, obviamente con algunas excepciones. Soy bastante optimista y si en algún momento yo creí que el antisemitismo era una cuestión del pasado o que simplemente se No, mantenía en ciertos muta, países, es mutante el antisemitismo. no, el antisemitismo está y lo vemos en los medios sociales, el antisemitismo y las cosas que se dicen. Y ahora han resurgido también grupos nazis, abiertamente nazis, que vuelven a las teorías del Talmud y a las teorías y a todas estas viejas teorías que es conspirativas. Entonces, obviamente, el mundo occidental aparentemente estaba dormido, el antisemitismo era una especie de tabú, todos se cuidaban, pero ahora surge de vuelta. Israel tiene que ser consciente de esto y los israelíes tienen que ser conscientes de esto. Lo son, Recordemos, lo son, lo son, lo son. bueno, pero yo lo que Lo observo de los somos. israelíes, sí, vos sos una israelí ex argentina o argentina israelí, pero estoy hablando de los israelíes que son nativos, que son nacidos en Israel. Bueno. Eh, no tienen idea, muchos de ellos no tienen idea de lo que es el antisemitismo, gracias a Dios, porque el Estado de Israel fue creado justamente para Bueno, normalizar pero un... fíjate una cosa, Está bien, pero cuando salen del país, que viajan muchísimo los es israelíes, verdad, ahí se ahí dan cuenta. encuentran el antisemitismo en todos lados. No, No los dejan totalmente. entrar a bares, no los dejan, no, hay lugares que no permiten israelíes. Y mirá lo que le pasó a Nadav Sapir, que es, o sea, un israelí anti-israelí, que de repente lo sacaron del Festival de Cannes solamente porque es israelí y porque una fundación israelí le dio el dinero para su película. O sea, una cosa loca, totalmente loca. Entonces, lo que está pasando con esta gente, Omer Bartov. Omer Bartov es el hijo de Hanoch Bartov, que escribía en Madrid, tú te acordás de él. Él es profesor en la Universidad de Brown, profesor de estudios del holocausto y de genocidio, y está haciéndose famoso en todo el mundo diciendo de que Israel está cometiendo genocidio. Bueno, ¿sabés Esto, qué? El tema de genocidio, esta traición sí, le va a costar caro a él también, y él no lo pero entiende, por porque él supuesto, nació y creció en supuesto. Israel, y él lo único que piensa, él ve las cosas malas que los israelíes hacen, ¿viste? Porque cualquiera, o sea, o que el gobierno de Netanyahu, cosas que no le gustan, y no se dan cuenta de que afuera hay otro tipo de interpretación. Dentro de Israel, criticar a Netanyahu es una cosa, cuando estamos fuera de Israel, el antisemitismo toma otras dimensiones, Totalmente, que ya no es Netanyahu, ya es Israel, es el sionismo y finalmente son los judíos, quieranlo o no. Y ahora totalmente de acuerdo. yo entiendo mucho más lo que pasó antes de la guerra. Y el historiador Saúl Friedlander lo dijo. O sea, de alguna forma, incluso aquellos que no tenían simpatía por los nazis, no condenaban demasiado el antisemitismo de los nazis, porque de alguna forma el antisemitismo se volvió parte de la cultura, una especie de consenso de que los judíos no son buena pieza, que no son buena madera. Luis, tenemos que cortar. Sí. El tiempo es oro. Pronto te llamo de nuevo.
Bueno, muchas gracias, Dori. No, por Es favor. siempre un placer estar aquí contigo y pronto nos vamos a encontrar. Yo voy a estar en Israel un mes y Bueno, medio. buenísimo. Ahí sí nos vemos. Un beso enorme. Gracias. Igualmente.